para esta clase, Señor. Te pedimos, Padre, que haya en nosotros el entendimiento, Señor, que pongas en mí, Señor, la facilidad de poder explicarle a nuestros hermanos esta materia, Señor, que es para edificación de nosotros, Señor, para poder tener una certeza en nuestra fe, Dios. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, llévanos a poder tener ese anhelo de aprender, de conocer, de buscar, Señor, en tu palabra y en las diferentes fuentes que tenemos, Señor, acerca de la verdad del Evangelio, Señor. Gracias te damos por todo esto, Dios, en tu nombre Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. No sé si Jona, no lo veo. Bueno, a ver si ahorita Jona nos pone el mapa del planisferio y del Imperio Romano que debe tener por ahí en las presentaciones, pero déjenme ver. Bueno, vamos a recordar la parte de historia de la iglesia que hemos estado viendo. Si ustedes recordarán, yo les decía que historia de la iglesia es la historia del Evangelio a través de las diferentes etapas históricas, aunque nosotros debemos recordar que esas etapas históricas están dadas por ciertos historiadores que no siempre son la misma manera de dividir la historia. Estamos usando la más común y yo les decía que hay 4 edades de la historia, que es la edad antigua. ¿Cuál seguía? Edad media, moderna y contemporánea, ¿sí? No es la manera en que se divide la historia de la iglesia, es la manera en que allá afuera, secularmente, dividimos la historia del mundo. Hay más divisiones, de hecho la primera división es prehistoria e historia, pero no vamos a andar mucho en esta división, estamos enfocados en historia de la iglesia, pero esta primera división que nosotros tenemos sobre las edades nos ha permitido poder entender un poco los cambios de la iglesia a partir del tiempo. Si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que la prehistoria está marcada por la invención de la escritura. Tal vez no lo comentamos, pero si yo les hablo de prehistoria, ustedes pueden decirme que eran personas que vivían en cuevas, que tenían ciertas características de pintura rupestre y demás, ¿no? Pero a partir de la escritura surgen las civilizaciones. El nacimiento de Jesús se da en el contexto histórico de la Edad Antigua. Y a partir del nacimiento nosotros vimos que a los 33 años muere, y a partir de ahí del nacimiento de Jesús se vuelve a contar el tiempo. Yo les decía, ¿cuántos años han pasado desde que nació Jesús? 2026 años, porque se vuelve a contar el tiempo, ¿sí? Entonces, los primeros 33 años es el ministerio de Jesús, su muerte. De ahí en adelante, del 33 al 100, más o menos, vemos todos los evangelios escritos. Ustedes van a ver que todas las cartas, hechos, se van a datar en ese tiempo. Y ahorita que están estudiando Apocalipsis, ustedes ya vieron que Apocalipsis es el último libro por la fecha que se está escribiendo. Y van a ver que después del 100 empieza el periodo ya de la iglesia bajo el Imperio Romano, y la persecución empieza en el 64 con Nerón, y de ahí empiezan muchos emperadores con la persecución. ¿Alguien recuerda quién es el último emperador, o más bien el primer emperador que deja de perseguir a la iglesia y que él mismo se autoproclama cristiano? Constantino, exactamente. Entonces Constantino es el último emperador. Sí habíamos platicado que él no pone fin a la persecución de los cristianos, fue un edicto anterior a que él gobernara. Constantino se vuelve cristiano y a partir de ahí toda la iglesia cambia. Nosotros vimos que Constantino empieza a emitir una serie de leyes en favor de los cristianos. La primera de estas leyes es darles cargos políticos a los cristianos de alto rango, no cristianos de alto rango, los cargos que les daban eran de alto rango, bajo la lógica de que los cristianos son personas honestas, confiables, y entonces empiezan a darles cargos altos. Recuerdan las construcciones que Constantino hace, dejan de reunirse en casas y ahora se construyen edificios con el fin de reunirse de una manera espiritual, pero yo les había platicado que hoy las conocemos como basílicas, pero estas basílicas se le llama así al estilo arquitectónico. ¿Por qué? Porque los palacios de gobierno de Roma eran basílicas. Entonces, para Constantino si para el gobierno el edificio es majestuoso,
para el Dios único deben ser así de imponentes, ¿no? Vimos que hubo muchos cambios en la iglesia a partir de que Constantino llega al poder. Estos cambios no ayudaron en mucho. Otro de los cambios fue que los pastores de las iglesias llamados obispos van a recibir un sueldo que va a salir de los impuestos de la gente. Y entonces esto en un primer momento suena bien para la iglesia porque están viendo en todo esto una respuesta de Dios a lo que está pasando, a estos cambios que están pasando. Pero ya habíamos platicado que la política y la iglesia nunca combinadas sale bien, porque al principio probablemente las cosas funcionaron como era el anhelo de Constantino. Nosotros hemos dicho que hasta nuestro trabajo hemos de reflejar a nuestro Dios, ¿no? Pero con el tiempo, ¿qué fue lo que pasó con toda la iglesia a la que se le está dando tantos beneficios? Pues se fue pervirtiendo la situación. Y esta parte que vamos a ver ahorita, de la etapa que nos toca ver ahorita, es como la etapa más estancada un poco de la iglesia cristiana respecto a la defensa de la teología en ciertos aspectos, pero muchos le llaman a esta etapa de la historia la edad oscura. Por las características que vamos a leer ahorita, le llaman la edad oscura o el oscurantismo, porque la iglesia tenía dominado muchas partes de Europa. Esta historia que estamos viendo es Europa, tenía dominado casi toda Europa, y vamos a ver en qué momento el obispo de Roma se convierte en lo que hoy es el Papa, y en qué momento él empieza a adquirir el poder político y económico y religioso que hasta hoy en día tiene este hombre. Hasta aquí no está pasando esto. Roma era otra sede de iglesia, tenía su propio obispo, era un obispo más como todos, pero hasta esta etapa que vamos a leer, el obispo de Roma empieza a adquirir gran importancia, y de ahí empieza a hacerse una tradición que sustenta el por qué en Roma debe estar el poder, ¿sí? Yo les decía, para la Iglesia Católica, ¿quién fue el primer papa? Pedro, ¿sí? Para la Iglesia es Pedro. ¿Bajo qué argumento? Por las palabras cuando le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Entonces ellos dicen que es Pedro, y la tradición nos cuenta que Pedro predicó en Roma y que fundó la primera iglesia que se hace en Roma. Nosotros no ponemos en duda esa parte de tradición, porque finalmente también por la tradición sabemos cómo murió Pablo y demás. Sin embargo, eso tampoco es el motivo por el cual pensemos que Pedro tenía la función de papa como hoy en día se piensa que es un papa. Y yo les decía, basta ver el Nuevo Testamento. ¿Quién es la figura principal después de nuestro Señor Jesús a lo largo de todo el Nuevo Testamento? Pablo. Realmente él es la figura principal en cuanto a enseñanza, teología y demás. Entonces, sí vemos nosotros que no hay ahí una congruencia en poner a Pedro como papa. Sin embargo, ahorita vamos a ver en qué momento la parte política lo cambia, ¿sí? Ok, muere Constantino y sus hijos se pelean el trono. Vimos nosotros que entre ellos mismos empieza a haber guerra, hasta que finalmente Julián el Apóstata regresa al poder, trata de implementar otra vez el politeísmo, no lo logra, y los siguientes papas nuevamente son cristianos, ¿sí? Esto ya es el 390 más o menos. La iglesia medieval, que es el título que tienen ahí, ya es el cambio de edad de la historia. La edad antigua termina y no se me la si tienen ahí una presentación que tiene unos mapas, ¿sí? ¿Puedes poner el mapa del Imperio Romano? Déjenme ver si tengo aquí el lásercito. Jona, ¿tienes tu láser? Tu láser. ¿Aquí en dónde? ¿No? Bueno, a ver si ven la formita. En el que sigue, vela.
Ahí, ahí. Bueno, si tienen una pluma, para que le anoten, porque eso me faltó ponerles aquí, la iglesia medieval la vamos a dividir en dos, sí, Pau, en dos partes, porque sí es mucha información. Y de estas dos partes todavía hay otra más donde tenemos que ver los maestros de este siglo. ¿Se acuerdan que vimos a los padres de la iglesia, que eran los discípulos de los discípulos? Para el siglo IV va a haber otros maestros que también deben ustedes conocer. Pero si tienen una pluma al lado del título donde dice Iglesia Medieval, pónganle los años en que duró esta etapa. Es del 476 después de Cristo a 1453. Del 476 a 1453. ¿Cuántos años son aproximadamente? Casi 1000 años. Entonces, esta parte de la historia de la iglesia está muy amplia, son casi 1000 años, pero vamos a ver las características más importantes. ¿Listo? Ok, del 476 a 1453. ¿Ya está? Ok. Si recuerdan clases anteriores, estuvimos viendo acerca del fin del Imperio Romano. El Imperio Romano duró muchísimos años, es uno de los imperios más largos que ha tenido la historia y nosotros, yo les platiqué clases pasadas cómo se llamaban las personas que vivían afuera del imperio, allá donde dice Germania, arriba. ¿Cómo se llaman los que vivían ahí? Bárbaros. ¿Y se acuerdan que por qué se llamaban bárbaros? Una característica es que dejaban su barba. Para muchos, dejarse la barba descuidada o desaliñada es como símbolo de descuido, ¿no? Como de falta de educación. Y entonces los bárbaros eran tomados como personas sin educación, con una lengua poco entendible, no era una lengua como el latín, que era muy estética, muy culta. Entonces los bárbaros son personas que viven a las afueras del Imperio Romano. Lo que ven de verde es el Imperio Romano. Y es un mapa obviamente cercano a lo que hoy es Europa. Arriba ven de este lado donde dice Hispania, ¿se alcanzan a ver? Ahí. Ahí. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok. ¿Sí? Ok, Hispania. Ahí tenemos hoy España. En la orillita está Portugal. Donde dice Galia, hoy es Francia, que está aquí al ladito. Y donde dice Germania, hoy es Alemania, ¿sí? Los germanos son los bárbaros, es el nombre culturalmente correcto, ¿sí? Bárbaros es como si yo les digo, ¿cómo se le llama a los que vivimos en la Ciudad de México? Ese es el nombre despectivo, chilango es despectivo, exactamente. Así es bárbaros, bárbaro es despectivo, ¿sí? Entonces es un término que se usaba como con desprecio, ¿no? Pero germanos es el nombre correcto. Los germanos están en toda la parte amarilla, ellos empiezan poco a poco a ganar terreno hacia el Imperio Romano y obviamente si el Imperio Romano cae, el cristianismo va a modificarse totalmente. Va a afectar la historia política y la historia cultural y social, afecta la historia espiritual, ¿sí? Bueno, entonces bajo esta invasión que van a tener los bárbaros, cae el Imperio Romano, pero no todo el Imperio Romano. Recuerdan que clases pasadas vimos que el imperio también se dividió a la mitad. No sé si es el siguiente mapa, que bueno, ahorita que venga Mela. Pero si se acuerdan, el Imperio Romano también se dividió a la mitad. No sé si más adelante, Mela, hay otro mapa donde está dividido. Ajá. Un emperador, después de Constantino, decide que el imperio ya es muy grande y decide dividirlo a la mitad. Déjenme ver, ya no tenemos el palito. Ajá, Teodosio, pero déjenme ver si usamos ese de allá.
Bueno, el Imperio Romano quedó dividido en dos porque era mucha extensión y para gobernarse mejor, dicen, va a haber un emperador único, pero con dos territorios y va a haber como dos gobernadores en cada lado, pero el principal es el emperador. Entonces la división quedó así. Entonces, del lado izquierdo quedó el Imperio Romano de Occidente, que es de este lado, y del lado derecho quedó el Imperio Romano de Oriente. Y obviamente surgieron dos capitales. ¿Qué hace que se decida que un lugar sea la capital? Más que eso, ¿qué tiene que pasar para que un lugar sea capital? Solo es una característica, que ahí viva el gobernante. Donde vive el que gobierna es la capital. Entonces, si tú quieres conocer a Claudia Sheinbaum, vas a la capital. Si tú quieres conocer a Samuel García, ¿sí se llama así el de Monterrey? Vas a la capital. O sea, el gobernante debe vivir en la capital. Eso vuelve capital a un territorio, ¿sí? Entonces, esta parte del imperio tuvo dos capitales, donde vivieron los gobernadores de cada territorio, pero el emperador principal vivía en una de ellas. La capital de este lado es aquí, Roma. Y la capital del otro imperio fue Constantinopla, que es aquí. Entonces, la capital del Imperio Romano de Occidente no fue Roma, esa era la capital religiosa, era Ravenna, cerca de Milán. Por un tiempo, Richie, porque realmente el emperador nunca vivió en Ravenna, vivía en Roma. Muy poco, solo un emperador vivió ahí, los demás siempre tuvieron su sede en Roma. Por eso el papado surge en Roma, porque el poder político lo tomó ahora el líder religioso. ¿Sí? Por eso ahí es el cambio, pero muy pocos emperadores vivieron en Ravenna. Realmente la mayoría vivió en Roma por el esplendor de Roma. ¿Sí? Pero entre ambas ciudades estaban los emperadores viviendo, pero en esta parte las capitales estaban así. Para finales del imperio, los bárbaros invaden el Imperio Romano, pero no todo, solamente invadieron la parte de la izquierda, lo que para ustedes es la izquierda, que sería la parte de Occidente. Los bárbaros invaden ahí y obviamente vino un cambio religioso, y aquí vamos a empezar la lectura de hoy. ¿Sí me expliqué hasta aquí? Ok. Vamos a empezar, les voy a pedir si me apoyan con la lectura. Hoy vamos a ver 3 temas principales, hasta las conquistas árabes, y ya terminamos, ¿sí? Vamos a leer. Desde sus mismos inicios, el Imperio Romano se había visto en la necesidad constante de proteger sus fronteras contra las incursiones de los bárbaros. Por ello, se construyeron fortificaciones a lo largo del Rin y del Danubio. Y en la Gran Bretaña se construyó una muralla que separaba los territorios romanizados de los que aún quedaban en manos de los bárbaros. Ok, ¿qué nos está explicando? Que el Imperio Romano tuvo que fortalecer sus fronteras en el Rin y el Danubio. ¿Qué es el Rin y el Danubio? Son ríos que son justo la frontera del Imperio Romano. Aquí son 2 ríos que se juntan, el Rin y el Danubio. Esa es la frontera natural que tenía el Imperio Romano. Y dice que también en Gran Bretaña, no aparece en nuestro mapa, pero arribita está Gran Bretaña, que era territorio también del Imperio Romano. Sigo, muchos de ellos habían cruzado las fronteras con permiso del imperio para establecerse como federados. Otros, aunque al principio invasores, habían terminado poniendo sus armas al servicio del imperio frente a algún otro pueblo bárbaro. A la larga, casi todos los pueblos establecidos en el viejo imperio terminaron por romanizarse. Esto puede verse hasta el día de hoy en los idiomas que se hablan en España, Portugal, Francia e Italia, cuyas raíces se encuentran mucho más en la lengua latina que en la de los bárbaros. Los bárbaros dieron por terminado el Imperio Romano. Ok, muchos bárbaros ya se habían pasado las fronteras y habían vivido ahí, pero estos bárbaros lo hicieron de manera pacífica. Les dejaron pasarse, vivir ahí. Como eran buenos guerreros, los tomaron para el ejército militar, pero el cohabitar los bárbaros con los romanos hizo que la fusión de ambos pueblos dieran como origen a las naciones que hoy tenemos, y por eso viene ahí el ejemplo. Aunque los bárbaros empezaron a vivir ahí, ellos también empezaron a adoptar el Imperio Romano.
Y la mezcla de estas dos culturas da como resultado los países actuales. Por eso nosotros hablamos de las lenguas latinas que tienen como base latín, pero están mezcladas con alguna lengua bárbara. Entonces, romances. Ajá, porque románticas, pues es de románticas, son romances. Romances, ajá, porque vienen de Roma. ¿Qué lenguas son? El español, el francés, el italiano, el rumano, y si ustedes, el portugués, y si ustedes se dan cuenta, estas lenguas de hecho se parecen. Si tú escuchas a alguien hablar portugués, le puedes entender muchas palabras. Si tú escuchas a alguien hablar italiano, le podemos entender muchas palabras. Si escuchamos el francés, podemos entender muchas palabras. ¿Por qué? Porque la base es el latín. Entonces, estas lenguas empiezan a surgir a partir de los bárbaros que viven ahí, ¿sí? Muchos cambios existieron a partir de la Edad Media con respecto a la Iglesia medieval de Occidente y Oriente. En aquella época, el monaquismo era todavía un fenómeno principalmente oriental, cuyos centros más importantes estaban en Egipto y Siria. Para la Edad Media, el cristianismo latino no veía con buenos ojos los excesos a que los anacoretas de Oriente que llevaban la vida ascética. A ver si se acuerdan, el monaquismo era los hombres que se fueron a vivir solos al desierto, ¿sí recuerdan? Entonces, dice la lectura que estamos viendo que esta división del imperio también tenía una división cultural en la iglesia. El monaquismo era principalmente la parte oriental, aquí. Toda esa parte de Egipto y Siria estaba llena de monjes. Todavía no era algo adoptado culturalmente en Occidente. Y de hecho los de Roma veían como muy excesivo la forma de monaquismo que tenían las personas en Oriente, porque recuerdan que no comían, que tenían lo mínimo para sobrevivir. Todo esto ellos lo veían muy exagerado. Recuerdan que estos monjes lo hicieron para huir de la riqueza que Constantino le estaba dando a los obispos. Entonces, estos romanos, o la parte de Roma, empieza a ver con malos ojos la manera tan extrema en que ellos llevan la fe, ¿sí? Seguimos. Los monjes de Occidente utilizaron la disciplina monástica como un modo de prepararse para la obra misionera. Los monjes occidentales, aquí hago una pausa, cuando hablo de Occidente hablo del lado izquierdo del imperio, ¿sí? Cuando hablemos de Oriente es el lado derecho. Esa es la parte complicada de esta clase, pero si me van siguiendo, cuando escuchan Occidente es lo izquierdo, Oriente es lo derecho, ¿sí? Dice, trataron de oponerse a las injusticias y crímenes de su tiempo. Símbolo de ellos es Telémaco, el monje que a principios del siglo V se lanzó a la arena en el circo romano y detuvo un combate de gladiadores. La multitud enfurecida y supuestamente cristiana lo mató, pero a partir de esa fecha y en respuesta a la acción de Telémaco, los combates de gladiadores fueron prohibidos por el emperador Honorio. Van viendo cómo estos cambios son como poco perceptibles. ¿En qué momento? Recordarán que la iglesia cristiana fue torturada y asesinada en el circo romano. Todo el imperio se vuelve cristiano. Ahora, ¿esto hizo que el circo romano terminara y ya no lanzan gente a las fieras y ya no hay gladiadores peleando? No, esto continuó todavía muchos años adelante. Y aquí nos narra el momento en que esto termina. Un hombre cristiano se levanta y se pone en medio de la arena del circo romano y él detiene esto y dice, no podemos seguir con esto si nosotros nos autollamamos cristianos, hasta que este emperador decide eliminar por completo las peleas y las matanzas en el circo romano. Por eso les decía yo que aunque sí había una fe o una religión adoptada por todo el imperio, ya no había el discipulado que se requería para ser cristianos. Recuerdan que los primeros cristianos tardaban 3 años en preparar a alguien explicándole la fe para que se pudiera bautizar, que era el catecumenado. Y habíamos dicho que a partir de Constantino el catecumenado cambió. Eran tantos los que se estaban volviendo cristianos que fue bautizarlos en el momento en que ellos se convertían. Y eso provoca que muchos sean cristianos de nombre, mas no entendida la fe. Entonces esto pasa, que da fin al circo romano y continuamos la lectura. En cierto modo, el monaquismo occidental encontró su fundador en Benito de Nursia. Ok, ¿se acuerdan que los monjes solo estaban en Oriente? Ahora van a surgir en Occidente con características diferentes a las de Oriente. ¿Quién es su fundador?
Ahí lo tienen. ¿Han escuchado de este santo que es San Benito? Bueno, los católicos, los que vienen de raíz católica, y aunque no, pues siempre sí solemos escuchar santos, ¿no? Pero bueno, San Benito, que de hecho es también de él van a tomar ciertas cosas para ridiculizar en la Inquisición. Es este personaje que va a fundar el monaquismo. Cuando hablamos de monaquismo hablamos de monjes en la parte de Occidente, ¿sí? Benito nació en la pequeña aldea italiana de Nurcia alrededor del año 480, pero la fama de San Benito no se debe a sus profecías ni a su práctica ascética, sino a la regla que en el año 529 le dio a la comunidad de Montecassino y que pronto se volvió la base de todo el monaquismo occidental. Él escribió un libro que se llama La Regla y es el libro que todos los monjes que quieren ser monjes deben seguir. Continuamos. El enorme impacto de esta regla se debió más bien a que de forma concisa y clara la regla ordena la vida monástica de acuerdo al temperamento y las necesidades de la Iglesia occidental. Los monasterios benedictinos, ahora sí ya ubican, por ejemplo, ¿han escuchado del Papa Benedicto tal? Benedictino viene de esto, de que tú vienes de la orden de San Benito. Los que iban a los monasterios que seguían la regla eran benedictinos, ¿sí me entienden? Entonces, cuando eligen algún papa que viene de los monasterios de San Benito, le llaman Papa Benedicto tal, ¿sí me entienden? Porque viene de esta orden, ¿ok? Bueno, nos quedamos aquí. Los monasterios benedictinos se volvieron centros de estudio donde se copiaban y conservaban manuscritos. En varios lugares de la regla se mencionan niños. Esto se debía a que había padres que por diversas razones dedicaban a sus hijos a la vida monástica. Estos niños no tenían libertad de abandonar el monasterio cuando llegaban a ser adultos, sino que los votos que sus padres habían hecho en su nombre eran tan válidos como si ellos mismos los hubieran hecho. Naturalmente, en algunos casos, esto acarreó graves problemas, pues daba lugar a que hubiese monjes que no querían serlo. En siglos posteriores, esta práctica llegó a corromperse hasta tal punto que muchos nobles y reyes utilizaban los monasterios para colocar en ellos a sus hijos ilegítimos o a veces a algún hijo menor que podría complicar la herencia. Entonces ya vamos viendo el cambio para la Iglesia de la Edad Media. Surgen los monasterios en Occidente. Si tienen oportunidad, en internet está la famosa regla de San Benito, que es un cuadernillo pequeñito donde vienen todas las reglas que tienen que tener. Pero si yo les digo cómo es la vida de un monje, ¿qué características me dirían ustedes? Aislados, muy bien, ni siquiera dormían en grupos, ¿no? Tenían su celda como si estuvieran encarcelados aparte, y se han ido a monasterios de aquí de México, tenían sus propias celdas, ¿no? Individuales. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tenían los monjes? Bien, pobreza, muy bien. Muchos de los monjes, separándose de la Iglesia romana, que ahorita ya es católica, hacían voto de pobreza, no podían tener ningún tipo de bien, aunque en la práctica no era tan así, porque ellos hacían voto de yo no puedo tener nada mío, ni riqueza. Sin embargo, ¿de qué vivían estos monjes y estos sacerdotes? Acuérdense, lo mencioné al inicio, ¿de qué vivían? De los diezmos obligatorios de la gente. Entonces toda la gente daba diezmos sí económicos, pero también en especie. O sea, nosotros vemos en la Biblia las primicias, ¿no? Y nosotros hoy en día las entendemos como lo primero que tenemos de ganancia. En ese momento histórico es de la tierra. Hoy muchos de nosotros damos nuestro primer sueldo, ¿no? Como una primicia, o lo primero que ganamos de algo. No estoy diciendo que sea lo que la Iglesia pide, digo que algunos de nosotros lo hacemos en agradecimiento, ¿sí? Para este momento la Iglesia recibe las primicias de las cosechas, recibe el diezmo obligatorio. Entonces, sí no pueden tener riqueza, sin embargo, los monasterios eran ricos. En muchos momentos de crisis económica, los monasterios daban comida a la gente, de lo lleno que estaban las alacenas de ellos, daban comida, porque ellos podían sostener momentos de crisis económica. No estamos diciendo que no había monjes que vieran por la población o que espiritualmente ellos sí quisieran servir a Dios.
Pero este tipo de prácticas que empieza a meter la iglesia empezó a desvirtuar la parte espiritual de la iglesia. Ya lo leímos, había personas que hacían voto por sus hijos y los entregaban a la iglesia. Y nosotros en este momento diríamos, pues, qué extremo, ¿no? Que entregues a tu hijo y que él no pueda en un futuro decir yo no quería ser monje y lo va a hacer forzadamente. Y entonces a lo mejor si él, por ejemplo, se quiere casar, para la iglesia va a estar pecando, pero él de niño no quería ser monje, lo llevaron sus papás. ¿A qué historia de la Biblia les recuerda? ¿Cuál es la base para eso? Samuel. ¿Recuerdan cuando nace Samuel y Ana lo promete a Dios y se lo lleva? ¿Qué dirían ustedes a esa práctica hoy en día? Porque está en la Biblia. Hoy si nos dijeran, no sé, hermana Dul, regálalos a Benjamín. No, la hermana Dul fue mal ejemplo, dijo que sí. O sea, pero ¿qué le dirían hoy a la iglesia que dice esa parte y dice, ahí en la Biblia está, Ana llevó a Samuel al templo y ni le preguntó? No sé por qué no suena. A la Carmana, por favor. Les contaba yo de que en la iglesia donde íbamos cuando Luis nació, un evangelista nos hablaba acerca de entregar nuestro primer hijo al servicio de Dios, ¿no? Entonces, el papá de Luis, él oraba y decía, Señor, yo no te puedo entregar a mi hijo porque pues lo amo, pero hacía como que el cambio, ¿no? Los que no tenían para una oveja podían entregar a sus posibilidades, ¿no? La ofrenda en el Éxodo. Entonces, no lo no entregaría a mis hijos, así tan chiquitos, definitivamente, pero no de una manera física, pero sí de una manera, digámoslo, espiritual, una manera de consagración, que ahí es diferente. En el caso de ellos, igual a las películas que he visto, los entregaban porque no tenían las posibilidades de mantenerlos. Entonces sabían que en la iglesia había, y pues por eso era mejor que asegurarles y garantizarles un futuro, ¿no? Pero también, aquí no sé si me salte en la historia, pero supe en algún momento, en alguna lectura, de las monjas que eran mujeres adineradas y que ahora sí que tenían que dejar sus riquezas y se las daban a la iglesia y ya ellas entrar sin posesión alguna. Entonces ahí va de acuerdo con esto, eso sí se valía, se puede decir, o no. Bueno, en el tema que estamos empezando en esta parte de la entrega de los niños, hay cuando nosotros vemos lo que se vuelve doctrina y lo que no, la doctrina es lo que está bíblicamente enseñada, ¿sí? Que está presente a lo largo de Génesis, Apocalipsis. Cuando los católicos dicen que María intercede por nosotros o por la gente, la base bíblica es cuando ella le pide que convierta el agua en vino. Y dicen, es que ahí está intercediendo y Jesús hace lo que ella dice. Sin embargo, para que esto se vuelva doctrina, debería de tener repetición, enseñanza y aplicación a lo largo de la Biblia. Y nosotros vemos un hecho aislado que no se puede volver doctrina. O sea, un acontecimiento no puede volverse doctrina. Entonces, este acontecimiento ocurre sí, sin embargo, se contrapone con el pasaje donde Jesús dice, cuando le dicen que le habla a su madre, y él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, estamos de acuerdo que si Jesús hace lo que María dice, tuvo que haber salido y obedecido a su madre. O sea, María estaría ahí, no puede contradecirse la Biblia y no puede un hecho aislado volverse una enseñanza universal. Y eso pasa con Ana. Ana entrega a su hijo, pero ahí hay una confirmación a Ana. De hecho, y esta es la parte que cuando yo veía a esta mujer católica decir que la entrega de los niños era bíblica y ponía el ejemplo de Ana, de hecho nosotros vemos que no le confirmó a Ana. ¿Quién escuchó su voz de niño? Samuel.
Entonces la confirmación al llamado de Samuel se le hizo directamente a Samuel. Él escuchó la voz de Dios. Entonces, esta práctica que empieza en la Edad Media empezó a desvirtuar más todavía a los monjes. Y muchas personas, recordemos que en esa parte la Biblia empezó a dictar los mandamientos que tenían que seguirse, pero también empezó a poner una carga nuevamente en las personas cristianas, católicas para ese momento, porque decía que no podías adulterar, y si tenías un hijo fuera del matrimonio, era un hijo ilegítimo. Históricamente todos esos hijos ilegítimos terminaban en monasterios, para que no fuera el escándalo, porque hasta hoy en día hay hasta palabras despectivas para niños que nacen fuera de un matrimonio común, ¿no? Hasta nuestra generación ya no, pero yo creo que la generación de mi abuelita todavía tienen esta palabra, algunos, ¿no?, de bastardo, que son hijos así. Y esta parte incorrecta, obviamente, que nosotros no entendemos así el amor de Dios, que sigue siendo mal la manera, sí, pero en este momento va a desvirtuar completamente quienes se vuelven monjes. Además, mucha gente pobre quiere volverse monje, porque finalmente tienes el ingreso económico, tienes la estabilidad en un monasterio, tienes que comer. Entonces mucha gente llevaba a los monasterios a sus hijos. ¿Cuánto dijimos que duró la Edad Media? Casi 1000 años. Esto estamos hablando los primeros años de la Edad Media. Pero cuando ya había muchos monjes y la iglesia se empieza a dar cuenta que traen a los niños en pobreza o hijos ilegítimos, ¿qué filtro tuvo que poner la iglesia para ya no recibir a todos los niños? ¿Cuál creen? Algo que va a desvirtuar más a la iglesia. Y ahí es donde surge la simonía. ¿Qué hizo Simón el Mago? En Hechos. No. Sí era mucho más probable que los aceptaran por esta condición. ¿Qué condición les van a poner? Mela me hace caras, pero no sé si quiere contestar o me está diciendo que voltee allá. Dinero. Ajá, entonces sí, eso. Ahora les van a cobrar. Va a decir, ok, tú quieres que tu hijo sea monje, tienes que pagar tanto dinero para que sea monje. Y ahí surge la simonía. Lo que más se le va a criticar a la Iglesia Católica en la Edad Media es la simonía. Es que si tú quieres ser monje o sacerdote, tienes que pagar dinero para que acepte a tu hijo. Entonces, como dice Richie, el pobre puede pagar un cargo o un lugar en el monasterio o el noble. Entonces los hijos de los nobles quedaban dentro del monasterio y formaban parte de la iglesia. ¿Sí me entienden cómo se fue desvirtuando? Rich. Una pregunta, aquí podría ser como algo más bien que la iglesia trató de meter, que era bueno al principio como algo subjetivo y que terminó desvirtuándose. Así es, exactamente, Rich. O sea, no empezó como algo malo, se fue desvirtuando. Es que, por ejemplo, yo no he leído este libro, pero medio lo he ojeado, y lo que se buscaba con el voto de castidad, pobreza, era que estuvieran por encima del mundo, que el mundo no los tocara. Si le quitabas el dinero a una persona, pues podía renegar a Dios. Si le quitabas sus propiedades, podría renegar a Dios. Si lo matabas, pues era el fin totalmente de él, con miedo, y a ellos ni siquiera la muerte, digamos, que les daba miedo. Ajá. Y fue algo que terminó hundiéndolos más. En un inicio, ¿recuerdan cuando dijimos que los primeros monjes no se quieren casar porque, tomando las palabras de Pablo, de que el matrimonio te hace no estar al 100 en las cosas de Dios? Y bajo esa lógica es, pues no nos vamos a casar. Para la Edad Media, en la regla, lo que acabamos de leer de San Benito, un requisito para ser monje es no casarte. Y esa parte, esta famosa regla de San Benito, va a traer muchas consecuencias que desvirtúan a la iglesia. Primero, esta parte de que desde niño lo reciban sin saber si es el anhelo de ese niño servir a Dios, porque ciertamente no están haciendo de él, sin embargo ahí está. Entonces es probable que estas personas no tengan una vida de virtud si no era su anhelo servir. La segunda es el voto de castidad, que más adelante historiadores respecto a este voto de castidad, que a mí me han gustado mucho, pero son seculares, ellos dicen tiene que ver con la parte económica. ¿Por qué? Porque no heredas. Si tú no te casas y no tienes hijos, no heredas a nadie. Entonces la riqueza se queda concentrada dentro de la iglesia, no hacia una persona.
Entonces los diezmos que entran a la iglesia son para mantener a los monjes, sacerdotes, a toda la estructura clerical, pero no heredas a nadie. Entonces mucho se habla de la necesidad de no tener hijos porque la riqueza se quedara dentro de la propia iglesia. Bueno, hasta aquí es la primera cosa que se va a desvirtuar. Y obviamente, siendo lógicos, ¿qué va a pasar con el voto de castidad? ¿Realmente lo podrían cumplir? Pues no. Y esto trajo pie a muchas otras cosas que ya cayeron en inmoralidad sexual. No eran monjes y sacerdotes que tuvieran una pareja escondidas. Como está prohibido, entonces fue más sencillo caer en inmoralidades sexuales que hoy en día son muy señaladas precisamente por este voto impuesto, al que no es posible humanamente poder tener. Hay personas que tienen el don de no casarse, ¿sí? Sin embargo, no es para todos, y menos para un niño que tú estás llevando a que obligatoriamente se vuelva monje, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿sí va quedando clara esta parte? Ok. El enorme impacto de esta regla, ¿nos quedamos ahí? ¿Sí? Ok, los monasterios benedictinos, no, eso sí leímos, ¿no? En siglos posteriores, ¿no? En siglos posteriores, esta práctica llegó a corromperse hasta tal punto que muchos nobles y reyes utilizaban los monasterios para colocar en ellos a sus hijos ilegítimos o a veces algún hijo menor que podría complicar la herencia. Por otra parte, esto también hizo que los monasterios se volvieran escuelas, en las que los niños dedicados a la vida monástica aprendían sus primeras letras. Pronto las escuelas monásticas fueron prácticamente las únicas que hubo en Europa Occidental y los monjes se volvieron los maestros de todo un continente. ¿Hay escuelas para la Edad Media? Primaria, les enseñan a leer a la gente. ¿Hay escuelas? No, toda la Edad Media no tiene escuelas. La gente común no sabe leer. ¿Quiénes son los únicos que tienen acceso a la lectura y a los libros? Los monjes. Ellos transcriben, pero para este momento la iglesia empieza a prohibir libros que van contra la fe cristiana. Por ejemplo, ¿qué libros creen que prohibieron? Sobre todo los de filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, prohibidos. Todos estos libros quedan prohibidos, los tienen en las bibliotecas de los monasterios y los monjes tienen prohibido leerlos. Y entonces ellos se dedican al estudio. Yo les decía, le llaman a esta etapa histórica la Edad Oscura. Sin embargo, no era oscura para todos. O sea, es un término porque finalmente la iglesia sí detuvo mucho avance científico por considerarlo brujería, pero tampoco fue una edad en que no hubiera avance, conocimiento, sí lo hubo, pero sobre todo estuvo en manos de los monjes. Así como novela secular, lean el del Nombre de la Rosa. Es muy buen libro, pero habla de esta parte de la prohibición de la lectura de los libros por parte de los monjes. Y habla mucho de esto, justamente de cómo era estricto. O sea, si ustedes leen ese libro, van a entender cómo funciona un monasterio en la Edad Media. Es un libro, una novela secular, pero es muy buena. Y la película no es tan buena como el libro, mejor el libro, pero es muy bueno. Pero ahí van a ver ustedes cómo es esta parte de la prohibición de la lectura de estos libros. Ok, por último, los monjes benedictinos le dieron cierta medida de estabilidad a un continente continuamente sacudido por guerras y rumores de guerra. Cuando a consecuencia de esas guerras y de las migraciones en masa que las acompañaron, muchas gentes sufrieron hambre, fueron frecuentemente los monjes quienes pudieron alimentarles con los recursos de su propio trabajo. Por otra parte, el monaquismo benedictino vino a ser el brazo derecho en la obra misionera de la Iglesia medieval. Esa expansión del monaquismo benedictino se relacionó estrechamente con su alianza con el creciente poder papal. El papado fue el otro elemento de estabilidad en medio del desorden que siguió a las invasiones de los bárbaros. Y para llevar a cabo su tarea, el papado contó ante todo con el monaquismo benedictino. En una época de desorden e incertidumbre, era necesario que surgiesen elementos de unidad que guiasen a Europa hacia el nuevo orden que habría de surgir. Ok. Ya invadieron los bárbaros el Imperio Romano de Occidente, que es la parte de la izquierda, esta. Invaden la parte de Roma. ¿Qué es lo que va a pasar si el emperador cae y el Imperio Romano queda destruido totalmente? ¿Qué pasó con el imperio? Ajá.
Exactamente. En un primer momento, los bárbaros se repartieron el territorio. Creo que ahí había un mapa, Jona. Más adelante en las diapositivas hay un mapa de cómo quedó el imperio con los bárbaros. Pero si no, si quieres, déjame y ahorita se los explico. No, más adelante. O no sé si no tienes esa, ¿no? Bueno, si quieres la del Imperio Romano. Los bárbaros no se los tienen que aprender. Es la parte de historia de la iglesia. Solamente ubiquen que todos los bárbaros quedaron dispersos. Aquí los vándalos, los suevos, los ostrogodos, los burgundios, los francos, todos los bárbaros quedaron esparcidos, se oyen chistosos, pero así se llaman. Todos los bárbaros quedaron esparcidos por todo el Imperio Romano. Obviamente empezaron a poner sus propios gobernantes y sus propias fronteras. Entonces, piensen, por ejemplo, en los indígenas de aquí, ya que son colonizados por los españoles. ¿Están de acuerdo que está la incertidumbre de qué va a pasar? Ahora, ¿quién nos gobierna? ¿Cómo nos van a tratar? ¿Qué va a pasar? Había hambre, desorden, caos. El emperador fue depuesto, lo matan a los días que cae el Imperio Romano. Todo esto que ocurre trae desorden para el imperio. Nuevos gobernantes están llegando y no se sabe si nos van a dejar tener nuestra fe, si no, si nos van a cambiar la lengua como a nosotros, ¿no? ¿O qué va a pasar? ¿Quién fue la figura de estabilidad para la gente del Imperio Romano? La iglesia. Entonces la gente ante el hambre acudió a los monasterios. Ante todo ese desorden, ahora vean que cayó la parte de Occidente. ¿Cuál es la capital? Roma. ¿Qué obispo está ahí principalmente? Roma, el obispo de Roma. Entonces, lo que antes era el emperador de estabilidad y de fuerza, ahora lo va a hacer el obispo de Roma. Y va a empezar a tomar el poder político, al buscar quién ahora nos va a dar tranquilidad, orden, guía, ahora va a ser el obispo de Roma. Entonces la iglesia empezó a cubrir esa parte de estabilidad que la gente necesitaba y por eso es que ahora Roma va a tomar mucha importancia la parte religiosa, ¿sí? Vamos a ver el papado y partecita de la que sigue y con eso terminamos. El papado, ¿alguien lo puede leer, por favor? ¿O lo sigo leyendo para que nos apuremos? Porque de aquí a qué pasan. Gracias, hermana Dul. El término papa, que hoy se emplea en el occidente para referirse exclusivamente al obispo de Roma, no siempre tuvo ese sentido. La palabra en sí no quiere decir sino papá, y es por tanto un término de cariño y respeto. En época antigua se le aplicaba a cualquier obispo distinguido, sin importar para nada si era o no obispo de Roma. En todo caso, la cuestión más importante no es el origen del término mismo papa, sino el modo en que el papa de Roma llegó a gozar de la autoridad que tuvo durante la Edad Media y que tiene todavía en la Iglesia Católica Romana. La mayor parte de los historiadores, tanto católicos como protestantes, concuerdan en que Pedro estuvo en Roma y que probablemente murió en esa ciudad durante la persecución de Nerón. Pero no hay documento antiguo alguno que diga que Pedro transfirió su autoridad apostólica a sus sucesores. Durante todo el periodo que va de la persecución de Nerón en el año 64 hasta la primera epístola de Clemente en el 96, lo que sabemos del episcopado romano es poco o nada. Si desde los orígenes de la Iglesia el papado hubiera sido tan importante como pretenden algunos, habría dejado más rastros durante toda esa segunda mitad del siglo I. Gracias, hermana. Entonces, esta primera introducción es que la palabra papa significa papa, pero está en latín, por eso la acentuación cambia. Y es en un sentido de cariño o de afecto. Esta parte es el inicio de la primera defensa de la fe que vamos a tener ya para la Edad Media, el por qué Pedro no puede ser considerado el primer papa. Nosotros vemos desde la parte de la persecución de Nerón y todas las cartas de Pablo, nosotros no vemos una, ¿cómo se puede decir? La mención de Pedro como un personaje primordial para la iglesia y que estuviera en Roma. Sería un sustento o una base importante para que nosotros lo pudiéramos considerar así.
Recuerdan que los discípulos de los discípulos, los padres apostólicos, también escribieron cartas, que están las de Orígenes. Todas estas cartas tampoco mencionan a Pedro ni a ningún obispo de Roma considerado como un personaje principal al que le tuvieran que rendir cuentas o que fuera la autoridad máxima de la iglesia. Hoy en día el Papa es la autoridad máxima de la iglesia. De hecho, si alguien se quiere divorciar, ¿a quién le tiene que mandar la carta? Al Papa. O sea, sí pasa por el obispo, el arzobispo, el cardenal, bla, bla, bla. Pero el último que tiene que decir si se divorcian o no es el Papa. Esta parte no va a surgir en la iglesia. Va a darse poco a poco a partir de la Edad Media y justo de la autoridad que el obispo de Roma va a empezar a tomar, y sobre todo con el rompimiento de ambas iglesias, que lo vamos a ver la siguiente clase. Hasta ahorita son una sola iglesia, Oriente y Occidente, pero más adelante va a haber una ruptura de la iglesia y ahí es donde Roma va a decir: nosotros tenemos la autoridad principal. Y sin embargo, hasta hoy en día, la parte de Oriente no reconoce al Papa de Roma como la autoridad principal de su iglesia. Ellos tienen a su patriarca, así le llaman, que está hoy en Constantinopla, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. León el Grande. León I el Grande, de quien se ha dicho que fue verdaderamente el primer papa. O sea, este es el primero que se autoproclama papa y que dice: yo soy el papa, y que se autoproclama autoridad principal de la iglesia, ¿sí? En el sentido corriente del término, en el año 452, los hunos, al mando de Atila, invadieron a Italia y tomaron y saquearon la ciudad de Aquilia. Los hunos son una población guerrera que viene de Asia. No sé si han visto Mulan, pero bueno, de ahí van a ubicar a los hunos, ¿no? Vienen de Asia, invaden el territorio, llegan para invadir Italia, y entonces en esta invasión, vamos a ver qué dice: tras esa victoria, el camino hacia Roma les quedaba abierto, pues no había en toda Italia ejército alguno capaz de cortarles el paso hacia la vieja capital. León partió de Roma y se dirigió al campamento de Atila, donde se entrevistó con el jefe bárbaro, a quien todos tenían por el azote de Dios. ¿Por qué creen que le apodaban el azote de Dios? Pues por el maltrato que hacía al invadir. Llegaba, invadía, saqueaba y violentaba de una manera muy cruel. Bueno, este hombre, León el Grande, que era obispo de Roma, fue al campamento de él y dice: no se sabe qué le dijo León a Atila. Tras su entrevista con León, Atila abandonó su propósito de atacar a Roma y marchó con sus ejércitos hacia el norte, donde murió poco después. León ocupaba todavía el trono episcopal de Roma cuando en el año 455 los vándalos tomaron la ciudad. En esa ocasión el Papa no pudo salvar la ciudad de manos de sus enemigos, pero al menos fue él quien negoció con Gensérico, el jefe vándalo, y logró que se dieran órdenes contra el incendio y el asesinato. En una época en que Italia y buena parte de la Europa occidental se hallaban sumidas en el caos, el papado vino a llenar el vacío, ofreciendo cierta medida de estabilidad. Esta fue la principal razón por la que los papas de la Edad Media llegaron a tener un poder que nunca tuvieron los patriarcas de Constantinopla, Antioquía y Alejandría. Entonces, ya vieron cómo fue que llega a ser el personaje más importante. Él logra evitar invasiones que en ningún otro lugar lograron evitar, y así le van dando a él cierto poder, no solamente espiritual, también político. Continuamos. Pero León no basaba su propia autoridad solo en consideraciones de orden político. Para él, la autoridad del obispo de Roma sobre todo el resto de la iglesia era parte del plan de Dios. En efecto, Jesucristo le había dado las llaves del reino a San Pedro, y la providencia divina había llevado al viejo pescador a la capital del imperio. No es lo que yo les estoy enseñando, es lo que él decía, ¿sí? Para que no me digan, no que no, ahí es lo que él defiende, ¿ok? Ok. Pedro era la piedra sobre la cual Jesucristo había prometido edificar su iglesia, y por tanto quien pretendiera construir sobre otro cimiento no podría construir sino una casa sobre la arena. Fue a Pedro a quien el Señor le dijo repetidamente: apacienta mis ovejas. Y todo esto que las Escrituras nos dicen acerca del jefe de los apóstoles es también cierto acerca de sus sucesores, los obispos de Roma. Él dice: si esto le dijo a Pedro, y los que hemos sucedido a él somos tal, entonces nosotros también somos la piedra sobre la que se debe edificar la iglesia,
y entonces nosotros también tenemos la obligación de apacentar a las ovejas, ¿sí? Todo lo dicho a Pedro se lo adjudica al obispo de Roma. Ok, continuamos. Por tanto, la autoridad del Papa no se debe sencillamente a que Roma sea la antigua capital del imperio, ni a que no haya ahora en todo el occidente quien pueda dirigir los destinos de la sociedad, sino que es parte del plan de Dios y ha de subsistir por siempre, pues las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué las puertas del infierno no podían contra ella? Porque detuvo las invasiones de los hunos y detuvo el saqueo y el incendio de los vándalos, ¿sí me entienden? Entonces dice, esta ciudad tiene algo espiritualmente que la protege en uno de sus escritos y dice, por lo tanto, en esta ciudad debe ser establecida la ciudad más importante para la iglesia. Sin embargo, nosotros podemos hoy entender con la parte de la historia de la iglesia que sí tiene que ver con el Imperio Romano, aunque no lo queramos ver así, porque Roma, ¿qué tiene que ver en la historia de Jesucristo y de los apóstoles? ¿Realmente Roma es mencionada por Pablo? Sí. ¿Estuvo Pablo en Roma? Sí, ahí murió. Sin embargo, no es Roma una ciudad de mayor importancia, por ejemplo, que Jerusalén, que es a la que siempre se volvía en cualquier viaje. Ok, terminamos. Como vemos, en León encontramos ya los principales argumentos que a través de los siglos se aducirán en pro de la autoridad papal. A través de toda nuestra historia, el cristianismo oriental pronto desarrolló características muy distintas de las de su congénere de Occidente, puesto que en el oriente del imperio, el imperio continuó existiendo por 1000 años después que los bárbaros destruyeron el imperio de Occidente. No hubo allí el vacío de poder que algunos papas cubrieron. Esto a su vez quiso decir que el Estado tuvo casi siempre un dominio efectivo sobre la Iglesia. El emperador tendría la última palabra, no solo en asuntos civiles y administrativos, sino en cuestiones de doctrina. Aquí pónganme atención que esta parte no es difícil, pero sí deben entenderla para lo que sigue. Recuerdan que el imperio estuvo dividido en dos. El de Occidente cayó. Ahora no hay un solo gobernante, hay muchos, porque el imperio ya se fragmentó entre los bárbaros. ¿Quién va a ser la figura de autoridad para todos? El Papa, el obispo de Roma. Pero para Oriente, que es la parte de acá, no hubo invasión, ellos estaban como si nada, ahí no hubo invasión, ese imperio continuó otros 1000 años. Los mismos que la Edad Media dura son los mismos que va a durar la parte de Oriente, pero ahora ya no se llama de Oriente, ahora se llama bizantino. En este imperio también tenían un líder religioso, les dije hace un momento que es el patriarca. Hay una diferencia que deben notar totalmente. En Occidente el Papa tuvo poder político, tan lo tuvo que el Vaticano hoy es un país, ¿no? O sea, no es solamente un lugar religioso. El Vaticano es un país, tiene su moneda, tiene su banco, su entidad política, todo. Pero para Oriente no, en Oriente no hubo poder político. Ahí hubo una diferencia. Los gobernantes de la parte de Oriente dominaban a la iglesia y el patriarca se sometía a él. Para Occidente no. Para Occidente el Papa coronaba a los reyes y si el Papa no los coronaba, no podían ser reyes. Entonces, para que tú pudieras gobernar en alguna parte de Europa, tenías que tener la aprobación del Papa. Él te ponía la corona y podías ser rey. Entonces, ¿se dan cuenta cómo allá el patriarca se somete al emperador? Y acá no. Acá el emperador se somete al Papa. ¿Y cómo le hicieron muchos para que el Papa decidiera aprobarles y que fueran reyes? ¿Cómo lo convencen? ¿Será que el Papa oraba y decía, pues el que me revele Dios y a ese corono? Con dinero, con posesiones, con riquezas. Y entonces los papas van a empezar a tener muchos feudos, mucha riqueza para que yo corone a uno y a otro no. Y van a ver ustedes, vamos a ver la siguiente clase solo algunos papas, pero van a ver ustedes a ver, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando moría el rey? ¿A quién le tocaba gobernar? A su hijo. Pero hubo muchos papas que le dieron el trono al sobrino, al primo, al lejano, porque le daban riqueza económica. Entonces todo esto desvirtuó la función espiritual del Papa. ¿Sí me entienden? Esta parte política. Vamos a solamente la introducción del siguiente tema, que surge en la Edad Media, la creación o la formación de una nueva religión, las conquistas árabes, ¿sí?
esta nueva religión que se va a formar va a transformar también el cristianismo de Oriente. Si ustedes hablan de los viajes de Pablo, ¿en dónde ocurren los 3 viajes? Díganme países de hoy en día. El principal, Galacia, ¿dónde estaba? ¿Qué países hoy todas las iglesias de Galacia? No, más para allá. Turquía. Si ustedes ven aquí, ¿ya vieron que dice Éfeso? Bueno, todo esto que les voy a marcar hoy es Turquía. ¿Sí? Ok, a ver. Nada más para que ustedes recuerden de la parte de Pablo, porque tristemente todos los lugares que fueron la cuna de la doctrina cristiana para esta Edad Media van a transformarse completamente a una nueva religión a través de la invasión militar. Entonces, si ustedes ven, no sé, el primer viaje, ustedes recuerdan que parte de Antioquía, ¿sí? Que siempre salía de Antioquía en Jerusalén, que es esta, y recorre Iconio, Derbe, Listra, regresa por Chipre y este es el primer viaje, ¿sí recuerdan? Y para el segundo viaje, Pablo llega a toda esta región, Éfeso, y también se va aquí, Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses, ¿recuerdan? Entonces llega a Filipos, a Tesalónica, a los Corintios, a Macedonia, hasta aquí fueron los viajes de Pablo, todo esto que estoy redondeando, ¿sale? Para esta edad, para este momento, el cristianismo está propagado en toda esta región, las primeras iglesias están ahí, y también en la parte norte de África, Alejandría, toda la parte de monasterios, de monjes, las primeras iglesias que se abren con idea de tener bibliotecas para los cristianos, se abren en esta región y esta de aquí, ¿sale? Ok, pero más hacia abajo, hacia acá, en Arabia, va a surgir un nuevo pueblo y de este pueblo sale un hombre que va a fundar una religión, que va a invadir militarmente esos territorios y que hoy en día ya no son cuna del cristianismo, sí son cuna del cristianismo, pero ya no tienen el cristianismo como religión oficial. ¿Qué religión es? La musulmana. Entonces, en medio de la Edad Media surge el Islam y eso va a transformar completamente la expansión del cristianismo para la Edad Media, ¿sí? ¿Quién es el fundador del Islam? ¿Quién es su profeta? Mahoma. ¿Quién es su Dios? Alá, ¿sí? Entonces vamos a leer solo un poquito de la fundación del Islam y ya con eso vamos a terminar para la siguiente clase. A principios del siglo VII parecía que por fin Europa comenzaba a salir del caos en que la habían sumido las invasiones de los bárbaros. Todos los invasores arrianos se habían vuelto católicos. Entonces sucedió lo inesperado. De un oscuro rincón del mundo, al que tanto el Imperio Romano como los reyes persas le habían prestado poquísima atención, surgió una avalancha que, impulsada por la predicación del Corán, parecía destinada a conquistar el mundo. El fundador del Islam, Mahoma, era miembro de una familia destacada en la ciudad de Meca, en Arabia. Su padre había muerto poco antes de que Mahoma naciera y su madre murió cuando el niño tenía 6 años. Fue entonces su tío quien lo crió. Alrededor del año 610, cuando contaba unos 40 años, comenzó la carrera religiosa del profeta. Este había acostumbrado retirarse de vez en cuando a un lugar apartado para orar y meditar. Por esa época había tenido ya amplios contactos con el judaísmo y con el cristianismo, pues en Arabia había buen número de judíos y había también cristianos de diversas sectas. En todo caso, según cuenta la leyenda musulmana, Mahoma se encontraba en una montaña cerca de Meca. ¿Qué es Meca? Una ciudad donde él nació, ¿sí? Cuando se le apareció el ángel Gabriel y le ordenó que proclamara el mensaje del único Dios verdadero. ¿Qué ángel se le aparece según Mahoma? Gabriel. ¿En qué otra parte de la Biblia vemos a Gabriel? Se le apareció a María también. Ajá, o sea, este conocimiento que Mahoma tiene de la Biblia, del judaísmo, del cristianismo, va a ser la revoltura para lo que va a dar origen al Islam, ¿sí? Entonces, bueno, él dice que estando ahí se le aparece el ángel Gabriel y dice: al principio Mahoma fue algo tímido en su predicación,
tenía dudas acerca de su propia misión y por algún tiempo no recibió otra revelación, pero a la postre se convenció de que tenía una misión profética y se lanzó a cumplirla. Comenzó entonces a proclamar el mensaje del Dios único, a la vez justo y misericordioso, que gobierna todas las cosas y exige obediencia de los seres humanos. Su mensaje, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, se presentaba frecuentemente en forma rítmica. Según Mahoma, lo que él predicaba no era una nueva religión, sino la continuación de la revelación que Dios había dado en los profetas del Antiguo Testamento y en Jesús. Este último no era divino, pero sí era un gran profeta que debía ser obedecido. Los dirigentes árabes en Meca se opusieron a la predicación de Mahoma. Si un día encuentran en internet el Corán, léanlo, pero el Corán, el inicio es todo Génesis. Solamente que, ¿quién es el primer hijo de Abraham? Ismael, pero él no fue el hijo de la promesa. ¿Quién fue el hijo de la promesa? Isaac. Para Mahoma, Ismael fue el hijo de la promesa, no Isaac. Entonces, la historia que empieza a contar Mahoma es que Ismael es el hijo de la promesa y todos sus descendientes son el pueblo elegido de Dios. Entonces, los musulmanes son ismaelitas, ¿sí me entienden? Y los judíos son los descendientes de Isaac. Por eso vemos que hasta hoy en día la guerra está entre estos dos pueblos. Para los musulmanes dicen, mi padre es Ibrahim. ¿A qué les suena Ibrahim? Abraham, porque para ellos su padre es Abraham, así como para los judíos. Es como, no sé si han visto que últimamente sacan como la historia no contada de las villanas de Disney, ¿no? Entonces tú ves que ahora las villanas tienen una historia que nadie supo de por qué eran así. Algo similar es como el inicio del Corán, de ahora es saber que Ismael sí era el hijo elegido y que este es el pueblo, ¿sí me entienden? Entonces, por lógica, la tierra prometida, ¿para quién es? Para los ismaelitas, y para los judíos es para ellos, ¿sí? Ok, ese es el inicio del Corán y así empieza su predicación. En un inicio los musulmanes dicen que Jesús es un profeta que mandó Alá. Hoy en día no. Hoy en día los musulmanes rechazan toda enseñanza de Jesús hasta el punto que esté prohibida las Biblias en países musulmanes. No en todos, pero sí en muchos. En el año 622, Mahoma se refugió en un oasis cercano, donde estaba la población que después recibió el nombre de Medina. Es a partir de esa fecha que los musulmanes cuentan los años. Fue allí donde por primera vez se estableció una comunidad mahometana, en la que el culto y la vida civil y política siguieron las normas trazadas por el profeta. Tras una serie de campañas militares, negociaciones y pactos, Mahoma y los suyos tomaron la ciudad de la Meca en el año 630. Con gran sabiduría y moderación, el profeta prohibió toda venganza contra sus antiguos enemigos y se limitó a derrocar a los ídolos del templo y a instaurar el culto monoteísta. A partir de entonces, Mahoma gozó cada vez de un prestigio y poder entre los árabes, y a su muerte en el 632, buena parte de la península de Arabia se había hecho musulmana. ¿Sí? ¿Cuál es la península de Arabia? Esa que dice ahí, Arabia. Toda esa que parece botita, esa es la península arábiga, ¿sí? Y vamos a terminar con este último párrafo. Por el momento, los musulmanes no persiguieron a los cristianos ni a los judíos, pues eran pueblos del libro, es decir, del Corán, cuyo monoteísmo el Islam compartía. ¿Qué es monoteísmo? Adorar a un Dios. Entonces, los del Islam decían, no vamos a perseguir a los judíos y cristianos porque la base es la misma, adorar un solo Dios, ¿sí? Ok. Así, por ejemplo, al entrar en Jerusalén, el califa Omar decretó que a los cristianos se les aseguraran la vida y los bienes, sus iglesias y sus cruces. En asuntos religiosos no habrá presión ni coacción. Los judíos han de habitar en Jerusalén junto a los cristianos y los que en ella residan han de pagar el mismo tributo que los habitantes de otras ciudades. Solo el politeísmo y la idolatría se prohibían. Los cristianos y judíos podían continuar en el libre ejercicio del culto, siempre que se respetaran al profeta y al Corán. Después se prohibió la conversión de los maometanos al cristianismo o al judaísmo, pero aparte de esto y de ciertas limitaciones en las señales públicas de su culto, la única carga que se estableció sobre los judíos y los cristianos fue la obligación de pagar un tributo mediante el cual el Estado se sostenía. Quienes se convertían al Islam no tenían que pagar ese impuesto. Por tanto, al mismo tiempo que los musulmanes no tenían interés especial en fomentar las conversiones a su religión,
muchos de los cristianos de convicciones más flexibles terminaron por aceptar la fe del profeta. Entonces, ¿qué hizo que muchos cristianos abandonaran la fe? La parte económica, no pagar un impuesto, ¿sí? Ahora, esto que les voy a marcar es toda la invasión de los musulmanes. Empezaron con la península arábiga, la invasión se hizo a esta parte de aquí, toda esta región, todo el norte de África, y la invasión llegó hasta la parte de España, donde no pudieron invadir la parte central, nada más. Entonces, hoy, por ejemplo, si nosotros vemos esta región, al ser invadida por los musulmanes, cambia de nombre, ya no es Asia Menor, ahora, como les dije, que se llama Turquía, porque los turcos van a apoderarse de esa ciudad. Y siempre les digo de las novelas turcas de mi abuelita, ¿a quién adoran en Turquía? A Alá. Ustedes ven estas novelas, siempre hablan de Alá. Tienen un islamismo menos radical, pero son musulmanes. Y entonces todo Egipto y toda esta parte de aquí se va a volver musulmana completamente. En Egipto hoy tenemos un musulmán más estricto, que prohíbe la Biblia, prohíbe el cristianismo, y se empieza a expandir hasta toda la región de acá, que hoy es Irán, Irak, Afganistán, que se han visto políticamente el Islam es más radical por el grupo político al que se tiene. Todas estas invasiones van a llegar incluso hasta España y van a tener influencia en todo el cambio político que va a haber. ¿Hasta aquí quedó claro esta parte? ¿Les parece si acabamos los 3 párrafos para ya terminar este subtema? Porque solo nos quedarían esos y veríamos los otros la siguiente clase. En el 639, otro contingente árabe invadió el Egipto y rápidamente conquistó la mayor parte del país. En el 640, los árabes fundaron la ciudad, que más tarde sería el Cairo, y en el 642, al rendirse Alejandría, todo el país quedó en su poder. De allí, la hueste musulmana continuó marchando victoriosa hacia el oeste, y en el 647 la ciudad de Trípoli capituló. En el año 711, toda España, excepto los territorios asturianos y vascongados del norte, quedó bajo el dominio musulmán de España. Las huestes victoriosas pasaron a Francia, donde se adueñaron de buena parte de la costa sur. Fueron 100 años que cambiaron la faz del Mediterráneo y tendrían profundas implicaciones para el futuro de la región y de la Iglesia. Las conquistas musulmanas le arrebataron a la cristiandad varios de sus más antiguos centros de difusión y pensamiento: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Cartago. En consecuencia, solo 2 ciudades quedaron entonces que podrían disputarse la hegemonía sobre el mundo cristiano: Roma y Constantinopla. Alrededor de cada una de ellas el cristianismo fue tomando su propia forma, hasta que se produjo la ruptura definitiva, según veremos en el año 1054. Entonces, esta invasión hizo que todas las ciudades cristianas de Oriente no pudieran pelear el dominio sobre Roma. ¿Cuál fue la única región que los musulmanes no invadieron? La parte de Roma. Entonces, las iglesias que vemos en Hechos, Éfeso, Filipos, Tesalónica, toda esta región va a ser invadida por los musulmanes. ¿A quién se le quedó el poder entonces? A Roma. ¿Sí me entienden cómo la parte política le fue dejando de una manera invisible el poder a Roma después de tantas invasiones? ¿Sí? ¿Y tendrá algo que ver con nuestra historia, la invasión de los musulmanes a España y los españoles a nosotros? Sí, también tenemos herencia. Vamos a ver la siguiente clase, la Inquisición como tal. Pero hoy usamos palabras musulmanas que no sabemos su significado. Por ejemplo, la palabra ojalá. ¿Qué quiere decir la palabra ojalá? Decimos, ay, pues que quisiera que pase, ¿no? Pero la palabra se pronuncia ojalá, que es si Alá quiere. Entonces, palabras así que se nos han quedado son de estas invasiones musulmanas que también se pasaron cuando los españoles llegan aquí, ¿no? Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda de la Iglesia de la Edad Media? Ahorita nos enfocamos a ver el poder en Roma, cómo se fue dando. Para la siguiente clase vamos a hablar de algunos papas, no de todos, de la Edad Media, y vamos a ver las cruzadas y la Inquisición, que son la parte, igual, la segunda parte de la Iglesia, y Liz y Richie nos van a hablar de los maestros de ese siglo, al famoso San Agustín de Hipona. Y si algún libro tenemos que leer de él, lean Ciudad Celestial. Es un libro de él que narra la salvación del hombre, muy similar al Progreso del Peregrino.
De ahí el progreso del peregrino saca el nombre de ciudad celestial. Vamos a orar para terminar esta clase. Si tuvieran dudas, díganme. Richie. Bueno, no es como tal una duda, más bien fue como una curiosidad que encontré del Imperio Romano, que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, lo que termina, digamos, poniéndole las últimas piedras, el último clavo al Imperio ellos, bueno, el Imperio Romano de Occidente ahora piden más pago, más dinero para seguir defendiendo al Imperio Romano y no se los dan. Y el Imperio Romano tenía ese déficit de tribus romanas porque había una cláusula de Nicea que decía que al cristiano no se le prohibía entrar al ejército, que él podía entrar si él quería, o sea, no se le obligaba. O sea, todo esto jugó en contra de ellos. Así es. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los cristianos ya no formaban parte del ejército romano por obligación, precisamente con la consigna de no matar? Y algo que me faltó decirles es que los bárbaros no cambiaron la religión de Europa, los bárbaros se adecuaron al cristianismo. Sin embargo, lo que vamos a ver la siguiente clase es la mezcla de la religión bárbara con la Iglesia católica. Va a dar como fruto el paganismo mezclado con la Iglesia. Ahora ya no se adoran dioses, pero se sustituyen por santos, que también son adorados. Entonces, estas formas paganas se van a empezar a mezclar con la Iglesia, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vamos a orar y ya la siguiente clase vemos esta parte. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo nuevamente de clase, Señor. Tú sabes, Dios, que a veces se nos hace muy complicado, Señor, este tipo de temas de enseñanza, pero te pedimos, Señor, que tú seas dándonos entendimiento, sabiduría, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, Padre. Te pedimos que nos permitas el poder como iglesia seguir, Señor, buscando el aprender, el buscar, tener en nosotros ese anhelo, esa hambre, principalmente de tu palabra, Señor. Sobre toda cosa, Señor, que busquemos tu palabra, Señor, escudriñarla, ponerla por obra, Señor. Guárdanos a cada uno, Señor, llévanos con bien. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, a través de nuestra vida en cada día, Señor, nos recuerde, Señor, la importancia de buscarte a ti, de poder hablar a otros de ti, Señor, de lo que hemos conocido en tu palabra, Señor. Es tan fácil ver en el mundo, Dios, como la obra de nuestro Dios busca ser imitada, Señor, y solo tú eres, Padre, el que tiene la verdad, la respuesta, Señor, y gracias te damos porque te hemos conocido a ti, Señor, no en el conocimiento ni en la sabiduría humana, Señor. Te hemos conocido en el Espíritu, Señor, en el saber que tu presencia está con nosotros, Señor, en que tu Espíritu ha tocado nuestra vida, Señor, y es por eso que te pedimos que nos prepares, Señor, para hablar a otros de ti, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.